Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a charlas con un gurú. Bueno, tenemos hoy, como cada miércoles de cada 15 días, a nuestro querido maestro Constancio José Gribaudo, que vamos a hablar hoy de su primer libro, el primer libro que escribió, y llevando la secuencia de los viajes que hemos estado platicando, los viajes iniciáticos, que no se acaban, no se acaban, después vamos a seguir platicando de más y más, porque la vida es un viaje y yo me imagino que cuando uno vive con el título de este libro, ¿sí? Buscando lo sagrado, en busca de lo sagrado, pues todo se vuelve un viaje, porque también estamos haciendo, creo que el viaje más importante, el interior, el viaje interno. Así que hoy vamos a dedicarle este viaje ahora hacia adentro con este libro En busca de lo sagrado, el sistema yoga y las cámaras. Mi querido maestro, sé que este libro salió hace, ¿qué será? Estoy pensando que si salió en el 2007, hace 18 años, pero lo empezó a escribir yo creo que desde hace mucho antes, ¿no? Entonces, lo he estado leyendo y me han surgido tantas preguntas que, bueno, le quiero dar oportunidad a todos los que están aquí de que pregunten también, pero básicamente, maestro, con el título de este libro, creo que la pregunta es obligada, es obligada. A ¿Qué ver, es, qué es lo sagrado? Maestro, ¿qué es lo sagrado? Porque dice, en búsqueda de lo sagrado. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo sagrado? Y bueno, de ahí empiezan más preguntas, maestro, pero creo que para no saturar, empezamos con esta. Bienvenidos y bienvenidas, que disfruten mucho de la charla. Recuerden que pueden preguntar aquí en el chat y luego levantar su manita si algo quieren Y compartir. despedido Adelante. de Carlos Sergio Lucho. bueno, está perfecta la pregunta y viene el planteo. Y como lo dijiste, sí, un viaje iniciático, la iniciación tiene que ver justamente iniciarte en una búsqueda de lo sagrado, iniciarte en una búsqueda de tu propio ser, iniciar un viaje hacia tu interior, porque te puedes iniciar en un piano, en el estudio del piano, de la música, del canto, te puedes iniciar en la pintura, te puedes iniciar en una carrera, ¿no? Pero en este caso la iniciación, así con mayúscula, tiene que ver con la búsqueda de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Si vamos a la definición, lo sacro, lo secreto, lo que está velado, lo que está oculto, lo que no vemos. Hoy me gustó, me preguntaban, ¿qué es esto de las entidades superiores, los ángeles? No vemos entidades superiores, pero es evidente que es un universo maravilloso y venimos de lo invisible. Cada día lo explicamos más, por eso comentaba que casi se me va la hora, porque empecé a escribir sobre esto de entrelazamiento de almas, porque es algo que experimentamos. Pero ¿cómo logras encontrarte con un alma afuera que ya conoces de otros ciclos de vida si primero no hiciste un viaje a tu interior, a lo sagrado en ti, a lo secreto? Lo sagrado en uno es lo que permanece luego de los ciclos de la vida, o sea que en la forma humana la materia se transforma, cambia permanentemente, o sea, nacemos, crecemos, somos adultos, envejecemos y morimos. Eso es un ciclo de vida. Pero la vida no termina ahí, y aparte no nos vamos del universo, el universo contiene todo. Y científicamente hablando, ya sabemos, ¿no? Muy claramente que de repente todo se transforma, pero no desaparece, no es que desaparece un ser humano. ¿Qué queda de nosotros? Lo sagrado, lo secreto, la esencia, lo que podemos decir como la parte fundamental de nuestra vida, en el sentido de que eso es lo que va a llevarnos a vivir, realmente a vivir algo extraordinario. ¿Qué es esto extraordinario? Justamente la posibilidad enorme. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, maestro, ¿se está viendo Ah, bien? Sí, sí, sí. porque algo hice y se me fue la pantalla acá. Bueno, pero no importa porque estamos, ¿no? Realmente en nosotros
hay partículas del universo que se explican muy claramente, ¿no? Estas partículas del universo que explica la ciencia tienen mucho que ver con cómo se manifiesta el universo y cómo se construye. Así como se construye un sol, ¿sí? Se construye un ser humano. Y uno dice, no puede ser. Entonces hay algo en nosotros especial. Eso especial en la psicología se llama esencia, la esencia de un ser humano. Y es real, claro, completamente real, completamente real. Lo que pasa es que nosotros no vemos todavía la vida, ¿cómo podría explicarlo? No vemos la vida como algo permanente, ¿sí? Vemos la vida, ¿cómo puedo decirlo? Como, como si esto solo existiera, pero no. Lo esencial en nosotros, lo sagrado, ¿sí? Se los puedo asegurar, siempre, siempre, siempre está en eso que está en nuestro interior, lo que somos como seres. Y bueno, sinceramente, tenemos que aceptar que en la realidad no vemos todo eso como algo importante. Le damos mucha importancia ¿a qué? A la parte de la forma. Así que les puedo decir algo, por ejemplo, En busca de lo sagrado es un título que me surgió de la búsqueda que tengo desde la niñez. Y ese libro es una historia real hasta Gelón, antes de ser gurú. Tardé 7 años, no es broma, en poder hacer ese libro. Y lo único que hacía es que estaba contando lo que fui experimentando. Y por supuesto fue para mí impresionante la experiencia de las cámaras, la experiencia del silencio, la experiencia del hecho de tratar de hacer contacto con la fuente de la vida. Entonces, volver a la fuente de la vida. Buscamos volver a la fuente de la vida, de donde salimos los seres humanos. Y realmente eso es una realidad extraordinaria que podemos vivir los seres humanos. De hecho, vivimos, lo vivimos. Yo estoy seguro de eso porque cada día uno puede ir comprobando cómo se mueve la vida. Así que no quiero extenderme, pero el mejor viaje que puede emprender un ser humano, ya que estamos hablando en un horario de que hemos dicho de los viajes iniciáticos, el viaje iniciático, el viaje a su propio ser interior, encontrar su camino hacia su propia alma, porque eso le va a dar algo, una posibilidad extraordinaria de que el alma individual que va descubriendo en sí misma, en sí mismo, pueda conectarse a la gran alma. Esa es la unión en el yoga, porque también en el libro está todo el sistema yoga sintetizado, ¿sí? En un linaje de extraordinario como es lo que sintetizó el maestro Laferrier, ¿sí? Experimentado además. Eso no es un cuento. En ese libro no hay cuento, hay una historia real, sencilla. No es que es algo ahí, no, no, sencilla, real, concreta. Buscas y encuentras. Es un universo generoso. Les puedo asegurar que el universo siempre está con nosotros. Siempre nos lleva a la posibilidad de conectarnos, a la posibilidad de descubrirnos. Y todo ese viaje nos hace descubrir el universo. Por eso, lo repito mucho, pero es que hay que tomar conciencia de la enseñanza tan extraordinaria en el templo de Apolo, en Delfos. Piensen, ¿por qué estaba escrito afuera, conócete a ti mismo? Y cuando entrabas decía, y conocerás al universo y a los dioses. ¿Cómo es eso posible? Que en un viaje interior descubras el universo. Entonces hay que ir viendo esto de cómo es arriba y es abajo, la ley de correspondencia, en fin. Yo justo estaba en este asunto del entrelazamiento cuántico, porque cuando te encuentras con un alma que ya conoces, te sorprende gratamente saber que ya has amado a otras personas, a lo mejor infinidad de personas en este planeta, y cuando viajas te encuentras con gente que ya conoces y que nunca habías visto, pero todo eso se logra cuando una persona viaja hacia su interior. Ya me extendí, ¿no? Yo dije, tú di varias cosas, vamos a divertirnos, vamos a hablar de lo que quieran, porque
No me quiero entusiasmar, después Armando me dice, no, pero tú hablas más que yo, y le dije, no es cierto, no es cierto. Ah, Bueno, pues, gracias, maestro. Pueden levantar sus manitas, quien guste compartir algo, preguntar aquí en el chat. Buenos días, Joana Núñez y Verónica, Rosela, que nos están saludando aquí, Lidia García. Querido maestro, aquí en su libro, en la primera parte, dice, las preguntas que me hacía desde pequeño seguían sin respuesta. ¿Por qué lo que es más agradable casi siempre es pecado? ¿Y para qué el sufrimiento de los inocentes? Querido maestro, estas preguntas se las hizo, aquí dice en su libro, bueno, muy joven, creo que a los 18 años, me obtuvo mataba. respuestas, obtuvo respuesta. Sí, obtuve respuesta, no sé si le van a servir a ustedes, pero a mí me han servido de mucho. Es que me afectaban mucho las injusticias, el hambre en el mundo, los millones de niños que se mueren desnutridos en un planeta donde sobra el alimento. Esto no es de ahora, esto es de muchos años. Una sociedad que a veces falta, una falta de amor así completa, donde te sientes aislado. Además, en esa época la verdad estaba deprimido, no encontraba respuesta ante muchas cosas y sí las estuve buscando desde niño en realidad, desde niño. Recuerdo preguntar cosas, ¿no? A mis padres, a la gente y de repente, porque quieres aprender. Y de repente también desde niño fui viendo lo que es placentero, el estado de amor, porque de repente si uno va a su vida y recorres tu vida, yo tengo un grato recuerdo de lo que es el amor a los 4 años, porque me enamoré y una niña se enamoró de mí y los dos estábamos en un estado muy especial que jamás olvido, ¿sí? Teníamos 4 años y no estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de amor. Y de repente nos dimos un beso así, un suave beso en los labios y nos vieron nuestros padres, mi madre y la madre de la niña, y nunca más pudimos jugar juntos porque consideraban que eso es peligroso y es pecado. ¿Qué puede hacer un niño de 4 años y una niña de 4 años? Por favor. Y entonces fui descubriendo que muchas cosas que a mí me agradaban para la sociedad a nivel externo es pecado. Y en ese sentido es una sociedad que va descubriendo que es hipócrita, ¿no? O sea que todos aprendemos a ser hipócritas y a vivir una doble moral en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya más o menos estamos más desinhibidos, ahí vamos mostrando más lo que es la realidad, pero hay muchas cosas que uno vive en un mundo invisible que nadie se entera porque son considerados pecaminosos. Y de repente el placer de comer, ahí está, es pecado, la gula. El placer de disfrutar de la vida, de la sensualidad, del erotismo, ahí está, la lujuria, pecado, ¿no? Y entonces, todas esas inquietudes a mí me afectaron mucho porque mi madre me las impuso muy fuerte. Entonces, a partir de los 18 empecé a liberarme de todo eso porque así no podía vivir, hasta que encontré la red GFU a través de una medio genial y empecé a encontrar respuestas, a estudiar el Kybalión, estudiar las leyes de la naturaleza en un grupo de estudio que se llama Yamines, que sigue en la actualidad. Hay grupos de estudio en muchas partes del mundo de diferente manera. A mí me fue muy útil empezar a encontrar respuestas. Y sí, encontré respuesta a las injusticias, encontré respuesta a muchas cosas. Son las respuestas que me he dado. No digo que les sirvan a ustedes. Cada uno de ustedes debe encontrar sus propias respuestas, se los aseguro, se los aseguro. Pero cuando vas experimentando algo que te sirve, lo que quieres hacer es compartirlo. Entonces este libro es compartir un camino real, concreto, el recorrido de la primera cámara de Getul, que quiere decir novicio, la segunda cámara de Gatpa, que quiere decir afiliado, la tercera cámara de Gelón, que quiere decir adepto. Ese recorrido para mí fue impresionante, maravilloso. La entrada a la gran cámara, que es cuando aceptas y tratas de consagrarte a Gurú, ¿no? Realmente especial. Entonces sí, sí, y aprendes a ver lo sagrado en todo, en un insecto, en una cucaracha, en una araña, no sé, en un sapo, en un ser humano que te odia y lo ves y también es lo sagrado.
cuando hay algo horrible que pasa, cuando hay un problema, y también en los ojos maravillosos de tu pareja, de la persona que amas, encuentras lo sagrado, encuentras esos secretos, encuentras la experiencia de la fuente en lo humano, de la fuente de la vida, lo que llamamos Dios. Por eso en cierto momento me incliné mucho por vivir el Tantra, y eso vivimos en pareja con 31 años hasta que la pareja, ese ser humano hermosísimo, maravilloso, me ayudó a ser gurú y después ella eligió seguir otro camino. Seguimos siendo familia, ya no somos pareja, pero lo expreso porque de repente todo eso, siempre, todo lo que fui viviendo, me sirvió para encontrar mis propias respuestas, que de verdad no puedes pasársela a los seres humanos, pero le aseguro que existen y que cualquiera la puede encontrar. Entonces ese libro, En busca de lo sagrado, es entregarle herramientas a las personas. Inclusive estaba buscando unas láminas, ¿ves? Unas láminas que no encontré ahora, pero por ejemplo estas son estiramientos. Estiramientos, hay 52 estiramientos, hay posturas y qué sé yo, y me puse a hacer una nueva lámina para los discípulos así. ¿Por qué? Porque miren, necesitamos energía los seres humanos, y no es tan difícil generar energía para poder ir más allá de nosotros mismos, a nuestro interior, lo que es la mente, lo que es la mente. Entonces, con más energía, un ser humano tiene fuerza para vencer los obstáculos que le impiden conocerse a sí mismo, las situaciones que lo sacan de la realidad esencial. Porque siempre la vida cotidiana es como un imán, es como la gravedad que te atrae al problema, al asunto, que hay que pagar la luz, hay que ganar dinero, hay que trabajar, aquello, la pareja, los hijos, todo, 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 y nos olvidamos de lo esencial. Que ningún ser humano, de joven, de niño, de grande, debería olvidar de hacer este viaje hacia sí mismo, hacia lo sagrado. Tenemos que enseñarle a los niños, en realidad, a hacer un viaje de autoconocimiento. Eso le va a dar más ventajas para ser feliz que las ventajas que creemos que le damos con obtener cantidad de dinero, lo que sea, que en la sociedad te hace ser un ser humano decente, ¿no? ¿Por qué? Y porque tienes una posición social. Puedes ser el ser humano más rico del planeta y ser infeliz. Puedes ser el más famoso y suicidarte. O sea que en realidad acá el camino a lo sagrado es más importante que todo lo externo. Y no estoy diciendo que no hay que realizar lo externo. Es mejor buscar lo sagrado, porque todo lo demás, si encuentras lo sagrado en ti y lo empiezas a ver afuera, todo lo demás vendrá por añadidura, lo puedo asegurar. Pero no es una enseñanza mía, ¿no? Es una enseñanza de Jesús y de todos los grandes iniciados, hombres y mujeres. ¿Algo más, Toshan querido? Bueno, querido maestro, aquí está María García, Jorge Valentina que manda saludos, Rosela, yo recuerdo que compré el libro del maestro cuando era ya un sin saber de él para mí. Fue como reconocer un alma ya conocida cuando lo vi personalmente. Gracias por compartir sabiduría. Aprendí y aprendo mucho cada día de ese libro. Es bíblico para mí, dice Rosela. Es que Rosela vive en Italia y sí, nos conocimos y de verdad que estamos siempre conectados, claro que sí. Aquí Bueno, Rosalía. sí, Ah, sí, perdón, ¿qué más? perdón. ¿Qué más? No, Disculpe. dale, dale, dale. Aquí Es que Rosalía tiene una pensaba en pregunta. Rosela y yo, bueno, no importa, vamos. Saludos a querida Rosela. Y Rosalía, se parece el nombre, tiene una pregunta muy interesante. Pero antes de hacérsela, maestro, quiero solamente leer otra partecita de este libro A ver, en a el ver, a ver. que, bueno, nos abre su corazón porque nos platica su vida en cosas que a mucha gente probablemente. Bueno, maestro, a lo mejor le daría vergüenza, ¿no? Como confesar, ¿no? Como todo este sendero. Y entonces me pone a mí a pensar, maestro, esto que nos platica, por ejemplo, pasó el tiempo entre el deporte, el trabajo, la depresión y los cuatro elementos, le puso usted, entre comillas, los cuatro elementos, sexo, alcohol, faso y rock and roll. Este,
Y bueno, dice que en esos momentos de placer, confusión y depresión eran terribles, por el odio, los miedos internos, la dictadura, la guerra, y en ese momento reapareció el yoga en mi vida junto a la red GFU. Maestro, ¿será que este es un paso importante en el camino a lo sagrado, el alejarse demasiado, el tener estos momentos de sufrimiento, de depresión, como motivación para poderse encontrar, para empezar ese camino, o no es necesario? Miren, sinceramente tenemos que pensar seriamente en esta historia. Los seres humanos somos diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Para algunos es necesario, para otros no. Para algunos es necesario vivir algunas experiencias. Para mí fue necesario, sinceramente. ¿Por qué? Bueno, es que este asunto de, de llegar a lo sagrado a mí me costó mucho. Y entonces, ¿qué hice? Lo que hace todo el mundo en una ciudad turística, salir mucho de noche, ir a los antros, a la disco, a los lugares donde hay, bueno, encuentros, a los pubs, ¿no? Así, música en vivo, donde se encuentra todo tipo de gente. Hay muchas obras de teatro, ahí es, todos los días en Carlos Paz hay lugares donde puedes divertirte las 24 horas. Y la diversión que planteaba, no plantea la sociedad en esos lugares, alcohol, cigarrillos, sexo y rock and roll. Y entonces tú haces lo mismo que todos. A mí me fue útil vivir esa experiencia porque sé que ya no voy a volver a fumar. Y no porque no pueda, no quiero, porque eso ya pasó y además concretamente fue algo que no me hizo bien, deja huellas en los pulmones y era necesario para tapar la ansiedad que sentía, el alcohol para tapar todas las inquietudes que tenías en mi mente y la depresión y entonces de repente con el alcohol estás contento pero no estás consciente, haces cualquier barbaridad. Y entonces no me emborrachaba, sinceramente, porque cuando tomas alcohol de manera, bueno, continua y no demasiado, a mí no me gustaba perder la capacidad de conciencia, la poca conciencia que uno puede tener. Y entonces a mí nadie me tuvo que llevar a mi casa perdido, no, 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 era el que llevaba a los amigos, era yo. Sí, pero entonces de repente descubrí en la red GFU otra posibilidad, ¿no? Inclusive hice una prueba a ver si realmente servía de desintoxicarme, dejé alcohol, cigarrillo, alimentos cadavéricos, todo de golpe, probé y me hizo tanto bien, fue como un despertar, ¿no? Y jamás puedo dejar de agradecerle a Irene Borgalero, esa profesora que era medio genial en ese momento, extraordinaria, mantengo el contacto con ella lo bien que me hizo una simple clasecita de yoga, muy sencilla, ejercicios psicofísicos, pero cuando empezamos con el grupo de yamines, uy, para mí fue extraordinario, fue como volver a encontrar el camino, pero cuando llegó en presencia física el maestro don José Marcelli, me volví a encontrar con alguien que ya conocía. Eso fue para mí impresionante, ¿no? Y entonces de repente, ¿cómo puedo expresarlo? Sí, me sirvió. Pero hay gente que ya no necesita fumar. Hay niños que ya nacen y no quieren comer carne, no quieren alimentos cadavéricos, ya no quieren fumar ni tomar alcohol. Hay otra gente que sí lo necesita. Entonces sí hay personas que todavía necesitan pasar por el infierno en el sentido de situaciones donde no te controlas, te degradas, muchas cosas, para ir al cielo. Pero eso depende de cada quien. A mí me ha sido muy útil, porque puedo hablar seriamente de lo que es una vida u otra vida. Todo tipo de vida. Puedo hablar del amor en diferentes etapas y diferentes niveles. Puedo hablar de lo que es tener adicciones y no tener adicciones. Entonces, si me voy a un anexo y converso con ellos, sé muy bien lo que son las adicciones, porque uno pasó por ahí y las pudiste superar. No es que estás fingiendo y le dices teoría, no, esto lo puedes superar. Claro, hay adicciones muy pesadas. Este servidor nunca se ha drogado porque mis amigos sufrieron mucho los efectos de algunas drogas. De aquella época no había las de hoy, pero lo mismo eran muy, muy dañinas, muy dañinas.
y vi gente que, bueno, que amaba, que vivían situaciones muy tristes. Entonces a mí me sirvieron de ejemplo, entonces eso no necesita experimentarlo. Y no crean que todos tienen que experimentar. Hay gente que lo necesita, almas que lo necesiten y almas que no. Pero sí, no me da ninguna vergüenza, aunque todo ser humano de repente dice, no, si alguna vez fumó va a volver a fumar, si alguna vez tomó alcohol va a volver a tomar alcohol. No, si realmente tomas conciencia, ya no va a volver a suceder porque ya aprendiste. Ahora, si no aprendiste, las cosas se repiten hasta que aprendas. Entonces, volver a lo mismo no tiene ningún sentido porque cada día la vida ha sido más bella sin alcohol, sin adicciones. Eh, ¿Cómo puedo expresarlo? Sin nada de lo que vivía antes. Y me fui dando esa respuesta que necesitaba, el porqué de las injusticias, el porqué de la maldad, muchas cosas. Me fue sorprendiendo la orden del Acuario, porque para mí es extraordinario este linaje donde encontré respuestas que me rompieron la cabeza, me rompieron las estructuras. En este viaje que yo les cuento, llego a México, ¿sí? Que fue la primera vez que volaba en avión, nunca había volado en avión, nunca, nunca. Y en un DC-10 me subí en Buenos Aires y llegué a la Ciudad de México. Imagínense un avión con tanta cantidad de gente, era enorme el DC-10 y se movió todo, cayeron algunas cosas porque hubo muchas turbulencias, bajar en la Ciudad de México. Pasaron cosas extraordinarias y ahí mismo una de las cosas que jamás me olvido es ver en un video y leer en un libro que me prestó un ser humano hermoso, que conocí en el Ashram Interno Mundial, que decía que el día que comprendiéramos que Dios era la víctima asesinada, el puñal del asesino, y el asesino, ese día recién comenzaríamos a comprender a Dios. Y a mí me rompió la cabeza, no, si Dios es bueno, Dios es omnipotente, es justo, es protector, es toda una serie de cosas, pero entonces, ¿qué ocurre todo lo demás? Si Dios es omnipotente, ¿por qué permite las injusticias? ¿Por qué permite que sucedan cosas horrorosas? Estoy hablando de que vivíamos en aquella época por varios años en una dictadura donde desaparecía gente, pasaban cosas que ni se pueden contar, ¿sí? Ni se pueden contar. Entonces, ¿por qué permite, si es un Dios omnipresente y omnipotente, ese tipo de cosas? Para mí fue muy fuerte pensar que también Dios tiene una parte que tiene que ver con esa dualidad, con eso que llamamos maldad. Fue muy fuerte, ¿qué quieren que les diga? Fue muy doloroso, porque dije, no, Dios es bueno. ¿Y entonces quién es malo? Y entonces voy a la respuesta que me daba mi mamá, sí, el diablo es malo. Mi mamá me lo decía, eso te va a llevar al infierno, el sexo es pecado. Me lo dijo tantas veces que un día me fui a vivir solo porque dije, no, mamá, el sexo es maravilloso y es placentero, yo no puedo vivir como tú me lo planteas. Entonces me fui a vivir solo y fui entendiendo varias cosas, pero de repente, ¿y de dónde sale lo que llamamos diablo? ¿De dónde sale? No, es que es luz bella, es un ángel caído, digo, sonamos, pero ¿de dónde sale? Ah, es hijo de Dios. Y entonces, si en su genética el diablo o Lucifer trae maldad, entonces también Dios trae maldad. No, eso es, me rompió la cabeza el maestro Estrada sin haberlo conocido personalmente con su enseñanza a través del maestro don José Marchelli. Y entonces empiezas a encontrar respuestas de qué sentido tiene la vida, por qué tiene que haber contraste, por qué tiene que haber oscuridad. Entonces realmente empecé a encontrar lo sagrado de otra manera. Sí, pero bueno, voy a parar porque a lo mejor hay preguntas y yo me extiendo y a lo mejor me salgo del tema. Ustedes me dirán, si me salgo del tema
me lo explican, por favor. Muchas gracias, maestro. Aquí Rosalía dice, maestro, ¿es necesario consagrarse a un gurú para iniciarnos al camino interior? No tienes que consagrarte a un gurú. La consagración se le llama cuando un ser humano, en este linaje por lo menos, también hay otro tipo de consagraciones, que una persona se consagra a la medicina para sanar a la gente, entonces se recibe de médico y por supuesto tiene que recibir su diploma, pero tiene que ser aceptado, tiene que haber probado una experiencia, ir un par de años a sanar gente, a curar, bueno, a ejercer de médico para ser reconocido como médico, se consagra a la medicina, a sanar a las personas, alguien se consagra a la música, no, no, el gurú se consagra al servicio de los seres humanos, se consagra al servicio de esta inteligencia superior en todas partes, presente, realmente es omnipotente y omnipresente en ese mundo maravillosamente extraordinario de partículas, en ese mundo cuántico, en lo infinitamente pequeño, en lo infinitamente grande, es completamente real, porque ya vemos que el universo, ya lo estamos comprobando con nuestros sentidos, científicamente que el universo es inteligente. Entonces te consagras al servicio de esa inteligencia. Ahí va uno tratando de aprender a servir. Pero ser discípulo es simplemente un ser humano que se disciplina, discípulo, disciplina, y aprovecha la experiencia de un alma que ya ha pasado por algunas experiencias para aprender de esa alma. Entonces, yo, la verdad, si no hubiera aparecido el maestro Marcello en mi vida, no sé qué sería, ni por dónde andaría. Pero lo sabio de este hombre, todas las herramientas que me brindó, las respuestas que me decía, no me creas, averigua si es cierto, comprueba por ti mismo. No, en serio, no me crean nada de lo que digo. Digo, ¿cómo no crecí? Pero piénsalo. Entonces, ser discípulo me sirvió a mí para confiar en alguien, un alma más experimentada en ciertas cosas que no podía saber, que no podía entender. Y la verdad que yo necesité ayuda, no pude solo. Hacía muchos años que estaba en una búsqueda, estuve en muchas instituciones, asociaciones, historias, lamas, Brahma Kumari, lamas del Tíbet, o sea, de los que habían sido expulsados del Tíbet, que viajaban en aquella época por el mundo, algunos, porque, bueno, eran gente muy especial, sin ninguna duda, pero vienen diferentes religiones, instituciones, los discípulos de Yogananda, por ejemplo, de otros, Satyananda, este, eh, Hare Krishna, no sé qué decirles, cuántas cosas vi, brujos, chamanes, esto, aquello, lo otro, uno está en una búsqueda, ¿no? Pero cuando conocí al maestro Marchillo ya estaba listo para ser discípulo, ya me había dado cuenta que solo no podía y entré en un trabajo grupal y a la vez de discípulo, y sigo siendo un discípulo, sigo aprendiendo. La cuestión acá, muy importante, es que solo hay que reconocer que necesitamos ayuda, esa es la verdad. En ciertas cosas no podemos solos. Y esto es un guía de montaña, ¿no? Imagínense que alguien, por ejemplo, ¿saben cuántos siglos, desde hace miles de años que se intentó subir al Everest? Y no se sabía históricamente nadie que hubiera subido y logrado bajar, porque gente que subió a la cima sí, pero no lograba bajar, se moría al bajar. Pero cuando un ser humano logró subir y bajar, resulta que encontró un camino y ya le mostró la ruta a otros seres humanos y ahí empezó las subidas al Tíbet, que ahora puedes pagar $10.000 y subir al monte Everest con mucha ayuda. Bueno, hay que entrenarse lo mismo. Dan ganas, ¿no? Pero hay que entrenarse lo mismo. Pero ya conocía el camino, entonces te dice, no, por esta ruta se puede de tal manera. Entonces uno hace su propia experiencia, vive tu propio camino como discípulo, pero aprovecha la experiencia del que ya pasó por ahí. Eso es ser discípulo. No tienes que dejar de ser tú mismo, tienes que ser auténtico, tienes que vivir tu propio camino, desarrollar tu propia conciencia, pero con ayuda, con ayuda. Es una familia, ¿no? La familia espiritual. Y te encuentras con almas. Yo, por ejemplo, amo profundamente a Toshan. Para mí es un amor de familia, su madre.
Muchas cosas suceden cuando te encuentras con algunas personas y es extraordinario porque ya sabes que ya estuvimos de alguna manera en un sendero, anduvimos por aquí. Entonces, la familia espiritual, ¿no? La familia espiritual. Pero bueno, todo eso descubres cuando inicias un viaje a tu interior. Cuando tú vas conociéndote a ti mismo, vas conociendo también lo que está afuera. Es hermosísimo eso. Bueno, algo más, Toshan, porque ya me extendí. Uy, ¿cómo se va la hora? Rápido, maestro, no es que contento se va rápido. Mira, aquí está nuestro querido Mario Figueroa con su manita levantada. Adelante, Mario. Mario, dale. Adelante, Mario, cuestionando. Maestro, ¿cómo le va? Qué lindo verlo y Igualmente. escucharlo. A ver si Maestro, te voy a visitar, ¿eh? Te voy a ir a visitar. vale, ya sabe que acá lo estamos esperando. Sí. Hace un poquito de frío, pero no importa, venga. En enero, en el verano, en el verano. Sí, maestro, sí, claro que sí. Yo lo que quería preguntarle es, ¿cuándo usted encontró al escritor? Y cómo lo expresó, o sea, aparte, o sea, está bien, lo Buena expresa a través pregunta. de sus libros, pero me parece que esto es es todo un servicio para la gente que lo lee. Muy buena pregunta, Mario, querido. Me da una oportunidad enorme de decirles que gracias al maestro Marcelli empecé a escribir, porque yo en una época, al principio, año 80, 81, 82, que ya empecé en la GFU, este, empecé a pintar y de repente hacía exposiciones de pintura. Recién estaba aprendiendo a pintar, pero había descubierto que sí traía un pintor, nada más que luego tienes que aprender a sacar ese pintor que traías, que traía adentro. Y tiene, ¿por qué? Porque hay que aprender, reaprender, es como aprender a caminar de nuevo, aprender a mover la mano, los pinceles, los colores. Pero eso no me daba, no me servía de mucho para compartir esto de bueno que me había pasado al entrar en Yamines, al recorrer un camino. Entonces el maestro Marcelli me dice, bueno, dice, puedes escribir un libro, no para la gente si quieres. Lo que pasa es que si escribes, ordenas tu vida, más o menos vas escribiendo y describes tu vida, te va a servir de mucho a ti. Pero resulta que en esa de escribir mi vida, que ya venía escribiendo algunas cosas de cosas que me pasaban, la vivencia, lo que encontraba en las meditaciones para ir sacándolo todo afuera, lo fui reuniendo. 7 años tardé en escribir este libro, pero lo escribí contando la historia así como era, como era. Y incluso no puedo contar todos los detalles, pero los detalles así que me parecieron importantes y que les pueden servir a otros, pero gracias al maestro Marcelli. Entonces, inclusive antes de publicar el libro dije, maestro, comenté de las cámaras. Entonces se lo di a leer a él, lo de las cámaras, para ver si no me había excedido al hablar de las cámaras. Incluso escribí otro libro que se lo mostré y me dijo, no, eso no va, eso no va. Es el libro rojo, el libro rojo. Este, eso no va, no va en este tiempo. Bueno, pero este libro, que fue el primero, me dijo adelante y resulta me sorprendí porque a veces me encuentro con personas, como dijo este hermoso ser humano que encontré. Estuvimos una vez nada más, yo estaba en el periodo de Brahmachari y fue algo interesante, Rosela y otros seres humanos que nos conocimos, fue un momento muy especial y de repente ese libro fue una oportunidad para mí, claro, en ese momento yo no tenía nada a mano, pero la oportunidad de ver que cualquier persona puede vivir un camino hacia el interior y también hablar de su propia vida. Y después vieron que está eso de que antes de morir hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Es una buena sugerencia, escúchenla, escúchenla, de verdad escúchenla, porque la vida se vuelve más interesante. Así que anímense a escribir un libro. No hay problema, no tienen que inventar nada ni pretender que sea un bestseller. Les sirve a su propia alma.
Y además después tiene algo para compartir. A mí me ha sido muy útil compartir, 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 porque, bueno, hay una cruz que uso, sí, con todo respeto. Esta cruz, sí, se alcanza a ver, sí. Es una cruz que tiene una copita en el medio. Entonces, cuando aprendes algo, lo comprendes, lo analizas, no solo intelectualmente, sino que lo sientes y lo vives, para poder volver a llenar esa copa, que es la copa de sabiduría, o sea, lo que uno trae de experiencia en su alma, que todos tienen alguna experiencia, para volver a llenar esa copa necesitas vaciarla. Entonces el hecho de compartir es maravilloso, pero solo para uno mismo ya es maravilloso. Así que tengo escritos solo para mí y me he quedado con esos escritos para mí, ¿no? Bueno, cuando salí de gurú ya perdí mucho de lo que tenía, porque, bueno, dejé todo en un momento y dejé todo, 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 todo. Menos el documento, el pasaporte, todo lo dejé. Todo, las chequeras, las propiedades, todo, 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 todo. Y entonces también dejé lo que había escrito, ¿no? Lo que había escrito. Pero de todas maneras lo que quiero expresar es que el maestro Marcelli fue un guía para mí, él era un extraordinario escritor, por eso estoy viendo cada vez de resucitar más sus escritos, sí, porque dejó cosas muy bellas escritas, era un poeta, un filósofo, y hay mucha enseñanza en sus cartas, en sus escritos, en sus libros, hay mucha enseñanza, mucha, mucha, mucha. Y, y bueno, no digo que pretendía hacer como el maestro Marcelli, porque él realmente para mí es muy especial, pero por lo menos de manera sencilla compartes tu vida sin pretensiones, pero sabes que le puede ser útil a alguien y a mí me ha sido tan útil ser útil y compartir, porque eso me da derecho a seguir, a volver a llenar la copa, ¿no? Escribir un libro, pones todo ahí, te vacías, aparte cuentas tu vida. Cuenta tu vida, Mario. Tus cosas, lo feo y lo lindo, pero cualquiera de ustedes que está aquí presente, miren, es extraordinario. Y además de eso, hay situaciones en la vida tan hermosas que jamás se olvidan. Entonces, cuando ya las puedes compartir y las puedas sacar afuera, es como hacer fluir la vida, hacer fluir el agua, las emociones, la mente, te renueva de una manera maravillosa. Y además incluso puedes ordenar en tu alma qué quieres guardar y cómo lo quieres guardar. Incluso lo que fue feo, te das cuenta que te enseñó algo y entonces no es tan feo como haber tenido vicios, ¿no? No, no fue tan feo, no fue tan feo. Además, también se disfruta, esa es la verdad. Lo que pasa es que cuando tienes vicios, como el cigarrillo, el alcohol, bueno, lo que sea, en realidad cuando pasa el efecto, te vuelves a deprimir. Y cuando no dependes de vicios para estar contento, puedes mantener el estado de alegría todo el día. Vas practicando, ¿no? Siempre hay alguien que te quiere arruinar la alegría. No es que te la quieren arruinar, pero aparecen problemas y todas esas cosas. Y entonces de repente tienes que siempre volver al estado de contentamiento, el santoya, el santoya. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Disculpe. Querido maestro, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Van a quedar muchos temas, el yoga, las cámaras, ese tema tan velado que por qué son secretas, no se puede hablar de ellas, pero míreme esto, si yo empiezo con mis preguntas, no le doy la oportunidad aquí a Joa Álvarez y a muchos que están aquí en el chat, pero antes solamente quería yo compartirles otro pequeño escrito del maestro aquí en el libro, justo hablando del maestro Marcelli cuando lo conoce. Dice, vestido todo de blanco con una capa y su barba y su pelo largo también blancos, me pareció un viejito inteligente y simpático, interesante, pero solo eso. En cambio, al día siguiente, después de hacernos practicar gimnasia a las 6 de la mañana, bañarnos con agua natural e invitarnos a participar en una ceremonia cósmica, fue totalmente diferente. Sin ninguna duda, esa práctica particular a las 7 de la mañana de Bhakti Yoga, yoga devocional, encontré a la gran gaviota blanca de la que habla Juan Salvador Gaviota.
Intuitivamente supe que intuitivamente supe que una parte de mi búsqueda había terminado. La necesidad me animó a hacer el esfuerzo de las prácticas que me llevaron a este punto y estuve acertado. Esa mañana me emocioné hasta las lágrimas. Habían sido muchos años de andar sin saber por dónde, probar sin encontrar casi nada, disfrutar de los mejores placeres de la vida y luego estar peor. Ahora podría haber un cambio. Había encontrado el rumbo. Bueno, maestro, solo quería compartir eso que es siguiendo con la secuencia de su encuentro con el maestro Marcelli. Y ahora sí, mi querido Getul Joe Álvarez, adelante. Saludos, maestro. Hace tiempo que nos vimos. Me gustaría resaltar el rol de la escritura y la narrativa, ya que el maestro Marcelli y el maestro Gustavo en su momento también utilizó lo que fue las cartas a los discípulos, las cartas al viento y algunas experiencias en la fogata. ¿Hay alguna compilación de todo ese material o eso se perdió? Y pues incentivar a los demás hermanos a escribir, a narrar, ya que eso permite recordar lo que uno ha aprendido, ya que eso permite compartir lo que uno tiene. Muy bien, mira Joel, sí, tengo mucho material del maestro Marcelli, también del maestro Gustavo, lo que hizo con sus cartas al viento. Y todo eso estoy viendo, ya hay alguien que va a subirlo a una página web para que quede ahí para la posteridad, porque antes había una página web del maestro don José Marcellinoli y el que la tenía la cerró porque tenía un costo y entonces, pero me pasó todo el material. Inclusive yo a veces pongo en un blog muy sencillo cartas del maestro Marcelli, escritos del maestro Marcelli. Claro que sí, hay que aprovechar todo ese material. La gente lee poco ahora y sin embargo siempre alguien lee y aprovecha. Cada tanto saco una carta del maestro Marcelli porque a mí me sirve, como todos los libros del maestro Laferrière, como los escritos que no tienen ningún libro, el maestro Estrada, pero de repente hay recopilación de sus escritos. Hay que aprovechar la sabiduría de todos estos maestros, sin ninguna duda, y están. Y sí, sí la vamos a poner, todo lo vamos a poner en internet para que cualquier persona tenga de manera gratuita sacar ese material, utilizarlo si quiere. Bueno, ¿algo más? Viviana Nereida José Silva dice, ¿cómo puedo iniciar el proceso de autoconocimiento en un pequeño de 13 años? Bueno, tiene que querer él. Si él quiere, puede entrar en un grupo de estudios. Como es menor de edad, tiene que entrar en los grupos de estudio de la red GFU, los grupos de Yamines o de pre-Yamines, como quiere llamarse, Centro de Desarrollo Humano. Puede entrar en línea, depende de donde viva, hay gente, puede ser presencial también, pero tiene que tener autorización de sus padres, ¿no? Para ingresar al ser menor de edad. No es porque se vaya a ver nada prohibido, sino por el hecho de que, bueno, todavía hasta los 18 años responsabilidad de sus padres que hace. Y lo único que hay que hacer con un adolescente es darle un buen ejemplo, darle un buen ejemplo. Y al final de cuentas, tarde o temprano la persona, mira, mi hija, intenté que ingresara a Yamine, nunca quiso. Y de repente, hace como 4 o 5 años, 6 años, me vino a visitar aquí a México con Viviana, conversamos, se quedó un mes, un mes Yamila y conmigo, y en un momento dijo, el maestro Gustavo dijo, no, pero Yamila es hija nació vegetariana, salió, bueno, de chiquita se hizo vegetariana con sus padres y qué sé yo, entonces una niña nazarena puede recibir grado de Getul, pero ella no lo aceptó. Dijo, no, mamá, yo quiero, bueno, en todo caso me dio genial y ahora ya es genial, pero estamos hablando de que pasaron casi 30 años, pero recibió un buen ejemplo de su madre y de su padre en la vida y entonces de repente tarde o temprano eso prende. Ojalá
un adolescente empezar a estudiar cosas. Ahí la mejor manera es entrelazar la física cuántica con el esoterismo. Eso es muy importante hoy en día porque hay mucha intelectualidad, hay mucha información en las redes sociales y desinformación. Ahora se puede decir un montón de tonterías y hay mucha gente que se cree cualquier cosa, discúlpenme, no digo ustedes, otras personas se creen cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay que ver qué información recibe eh, alguien de 13 años, porque es una esponja, uno en la adolescencia no se ubica. Para mí fue muy importante encontrar al maestro Marcelli porque volví a encontrar el camino, un camino que ya había vivido. Y el maestro Marcelli se dio cuenta, él sabía qué traía por dentro, entonces lo que hizo era brindarme herramientas para que me descubra a mí mismo. Pero él sabía qué traía por dentro. Por eso inclusive para mí ser discípulo fue extraordinario. Sí, ese día lloré cuando conocí al maestro Marcelli, se me cayeron unas lágrimas, me conmovió. Fue algo para mí impresionante porque dije, pero incluso rechacé varias cosas del ceremonial por toda la onda mística, religiosa, que parecía cristiana y otras cosas que no lo eran, pero él me impactó en la ceremonia, no don José Marcelli, sino el maestro, ¿no? Y, y me di cuenta que algo pasaba ahí, que él fue como un recuerdo, como un recuerdo. Así que, bueno, bueno, ¿qué más? No, porque si no me extiendo. ¿Hay algo más? Me dijiste que había varios. Voy a tratar de ser muy sintético. Sí, mi querido maestro, hay una última pregunta aquí de Araceli, pero la quiero integrar aquí con otra. Dice A ver, Araceli, a ver. este, ¿cómo trabaja la felicidad? Pregunta Araceli. Y yo le tenía, para integrarlo con esta misma pregunta, ¿se puede tener un encuentro con lo sagrado en la vida cotidiana, maestro, en el trabajo, con la familia? Y en ese caso, ¿qué le recomendaría usted a alguien que quiere empezar con esta búsqueda de lo sagrado? Bueno, ahora sí que desde nada, ¿no? ¿Cuál sería la primera sugerencia? Gracias. Sin dejar la pregunta de Araceli de cómo trabaja la felicidad. El arte de ser feliz me gusta, por eso el último libro se llama Santoya, el arte del Santoya, el arte del contentamiento, aún en situaciones difíciles. Me ocurrió algo hace como 2 o 3 semanas, algo feo, realmente feo. Y les puedo asegurar que prácticamente hasta me reí de eso feo que ocurrió, porque el arte de ser feliz está en apreciar lo bueno que vives y no darle tanta importancia a lo feo que vives. Es que a veces vemos el vaso medio vacío y eso es una realidad que tenemos los seres humanos. Nos va un 90% bien y algo malo que ocurre y te amargas la vida o te amargas el día o la semana por algo malo que ocurre. Siempre ocurre algo difícil, algo problemático, hay siempre alguna pérdida y le damos demasiada fuerza a las pérdidas. Para ser feliz hay que darle importancia a todo y estar más allá de las pérdidas y la ganancia, del placer y del dolor, más allá de las circunstancias externas, mantenerse en un estado de centro. Sí. ¿Y qué me decías? Me pareció importante lo que decías, Toshan, y se me Sí, fue con este punto de ser feliz. sí, creo que igual está ahí en la misma respuesta que dio maestro, pero es posible tener un encuentro con lo sagrado, encontrar lo sagrado en la vida cotidiana, con la familia, en el trabajo. Totalmente. Totalmente, totalmente. Tienes que encontrar lo sagrado en una plantita, en observar la naturaleza, en un paisaje, en un amanecer, en un atardecer, en la amistad, en la fraternidad, con tus padres, con tus hijos, en las relaciones humanas, en el trabajo. Por ejemplo, en un momento mi oficio me lo impuso mi padre. La verdad me lo impuso mi padre, me obligó a tener un oficio porque yo trabajaba de empleado y de repente todo el dinero que ganaba me lo gastaba en juerga, en diversión, porque ¿para qué iba, para qué querías el dinero? Y mi padre dijo, no, te pongo un negocio y te pones a hacer esto. Le hice caso a regañadientes, pero después me di cuenta que lo que hizo mi padre me hizo mucho bien, le agradecí mucho y empecé a sacar el jugo a ese oficio, a esa profesión. Y entonces dije, bueno, ¿cómo transformo? Porque a mí me hubiera gustado
trabajar en esto, pero estoy trabajando en esto. ¿Cómo transformo esto en alegría? ¿Sí? Y entonces empecé a crear un ambiente en el negocio de alegría con los empleados, empecé a poner música, a hacer esto, los clientes, las posibilidades de las relaciones humanas, el hecho de relacionarte con la gente a través del trabajo, del servicio. Todo lo puedes convertir en algo sagrado. En realidad todo es sagrado, pero no lo vemos así. Todo es sagrado. Todo es sagrado. Lo que pasa es que no lo vemos así. Es como decir, el sueño es malo. No, el sueño es maravilloso. Cuando tienes sueño necesitas descansar. No, es mejor el amanecer. El amanecer es maravilloso, pero no habría amaneceres sin atardeceres, no habría días sin noches, no habría sombra, no habría luz sin oscuridad, porque la oscuridad es el substratum de la luz. Eso es una frase extraordinaria, una enseñanza del maestro Laferrière. Piénsenla seriamente. ¿Quieres ser feliz? Más allá de la felicidad efímera, tienes que apreciar todo en la vida. Todo es sagrado. Este momento es sagrado. Yo le agradezco a Toshan. Para mí es un ser humano, le digo San Toshan. Pero se cree que se lo digo en broma. No se lo digo en broma, es un santo para mí. Sí, no sé si su pareja creará que es un santo, pero para mí es un santo. ¿Por qué? Porque está conectado. Una persona santa es alguien conectado. Y de repente entonces disfrutar, vamos a divertirnos, Toshan, vamos a ver qué sale, lo que tenemos que charlar, no importa lo que salga, no importa. No tenemos que demostrar nada, solo compartir con las personas que quieran que compartamos. Y es hermosísimo este momento, pero antes de eso estaba arreglando unas cosas, pintando unas cosas, y también es hermosísimo ese momento. Y antes de eso me cociné unos huevos exquisitos al Roquefort, que no les puedo contar lo bueno que estaban. Y antes de eso estaba conversando con algunas personas, y antes de eso estaba en el ceremonial, y antes de eso estaba en la gimnasia, y antes de eso ves el amanecer. Todo momento puede ser extraordinario. Limpiar. Yo soy un buen amo de casa, a mí me deberían contratar de amo de casa, porque tendría las casas ordenadas, armónica, limpia, tendrías una buena comida, la ropa lavada. Soy muy bueno como amo de casa, porque he vivido bastante, bueno, no mucho tiempo, pero algunos años de joven solo, y bueno, y ahora todavía vivo solo. Pero es hermoso vivir acompañado. Ojo con este tema. Lo que pasa es que vivir acompañado con alguien que amas por completo es una bendición. Pero si no hay suficiente amor, vivir acompañado puede ser una maldición. Así que en todo esto las cosas son subjetivas. Pero volviendo, empiecen a meditar. Busquen la manera de encontrar un grupo. Aquí, por ejemplo, en Conciencia en Acción, Toshan conoce muy bien el tema, pueden meterse en varios horarios con varios temas y no hay ningún problema con eso, yo lo recomiendo. Si están en alguna ciudad que hay grupos de la red GFU también, no importa en línea, puede estar en cualquier parte del mundo y les puedo asegurar que pueden crecer si les interesa todo lo que quieren y de manera gratuita, y de manera gratuita. Por ejemplo, miren, Mario y Griselda están ahí donde termina el mundo y se acaba el mundo, ¿no? Si fuera el mundo plano, ellos están al borde del precipicio, en cualquier momento desaparecen. Están en la zona más austral del mundo. Ahora en invierno yo supongo que hay 20 grados bajo cero, imagínense. Pero están conectados. No hay distancias ahora, esto es maravilloso. Ya me fui de tiempo. Toshan, me quedó algo pendiente, ¿no? Bueno, no Maestro, son importa. las 11 en punto y estamos muy divertidos todos por aquí. Gracias, Santoshan, dice Bernardo. Hay otras preguntas por acá, maestro, pero bueno, yo la verdad no me quería quedar con una pregunta hablando A ver, de la meditación y tal vez a lo mejor para cerrar este tema de lo sagrado, que de repente tenemos la versión de las religiones de lo que es sagrado y bueno, ¿qué sería la diferencia entre orar y meditar? hay meditaciones con kirtan donde tú repites una oración que puede ser corta o larga y es una manera de orar. Sí, se usa mucho en Oriente al amanecer y también durante el día. Durante el día. Lo he visto porque he participado también de esa actividad.
Meditar en realidad es un estado. El estado de meditación es algo difícil de lograr, requiere tiempo de entrenamiento. Pero la ventaja de la meditación es aprender a observarse a sí mismo, empezar a desarrollar la mente superior, la mente que observa la mente. Entonces una persona puede conocer cómo piensa, cómo siente, cómo vive, analizarse, mirarse como en una película, ¿sí? Una película dentro de su mente, en el entrecejo, mirar la película del día. Yo puedo en este momento visualizar lo que hice hace un momento, me veo en la película. Y eso es un aprendizaje interesante. No dejen de meditar, no dejen de meditar. En realidad, la oración hay momentos de bhakti y hay momentos de parabhakti, ¿no? La bhakti yoga es cuando participas tú, ¿sí? Pero la parabhakti es la teurgia, la alta magia. Entonces es la conexión con lo superior, el desarrollo de la mente intuitiva. La cuestión aquí es que cualquier persona, de verdad, que haga un esfuerzo, puede lograr cosas extraordinarias con la meditación. El lunes vamos a empezar a trabajar las emociones, estas emociones que nos arruinan la vida como la culpa, el miedo, el odio, el resentimiento, la depresión. Vamos a trabajar para lograr un estado de santosha, para que un ser humano se dé cuenta que puede controlar sus emociones. Así que sí hay diferencias, pero deberíamos orar en un estado de meditación, deberíamos orar en un estado de apertura de alma, orar desde el alma, abrir, ¿sí? El alma. Cuando te vemos o vemos lo sagrado, ¿sí? Desde los ojos del alma, la vida es completamente diferente. Gracias, gracias por esto, querido Toyani, por esta oportunidad que me dan. Hermoso, hermoso, gracias, gracias. Ojalá Gracias, pudiera, maestro. pero a Estoy lo mejor, leyendo su libro. sí. Miren, ahora si quieren, hay maneras, si quieren pedir algún libro, ya tengo a alguien maravilloso que me va a ayudar a mandarlos, a enviarlos por correo a cualquier parte de México a un bajo costo, así que lo pueden solicitar, ningún problema con eso. Pueden ser varios libros, 6 libros en un paquete que va a salir una oferta para los que sean, o el libro que elijan ustedes y se le envía sin ningún problema. Abrazos, abrazos. Muchas gracias, querido maestro. Que tenga muy bonito día. Aquí muchos le mandan saludos. Conchita, Joana, María García, Ángeles. ¿Dónde está? Que lo quieren ir a ver. Y le digo que en qué ashram. Digo que del 18 al 20 de julio va a estar en Coatepec, ¿verdad, maestro? Ahí vamos a poderlo, acompañar en algún taller que va a compartir también, me parece. Así Eh, voy a compartir un taller el 18 avísame porque no me acuerdo. Pero sí, voy a estar. No, de verdad no me he fijado las fechas de julio, pero es posible, sí. Sí, por ahí nos vamos a ver quien guste, ahí en el Arran de Coatepec. Y ya les dejé aquí el teléfono de nuestra querida amiga Mayela para que soliciten los libros si le interesan. Tenemos una promoción para 10 paquetes. Póngale ahí en el WhatsApp, lo vi en charlas con un gurú y 10 paquetes con descuento con los 6 libros del maestro. Ya si solo quieren uno o dos, también adelante en el mismo teléfono. Muchas gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos en 15 días con un próximo libro, maestro. El siguiente que escribió ya me comentará cuál es para entonces invitar a todos. Tantra del humano a lo sagrado. Ok, preparen sus preguntas y todo, 1 hora para hablar de Tantra del humano a lo sagrado en 15 días. Le mando un abrazo con mucho cariño, maestro, que tenga y siga teniendo un día sagrado, igual todos, con un encuentro en lo sagrado en el día de hoy y en cada momento. Gracias igualmente. Pax, gracias. Gracias, maestro. Gracias. 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 Nos estamos viendo. Gracias, maestro. Gracias. Y en agosto en Coatepec. Julio. A ver si Muchas nos pueden gracias. mandar Julio y los agosto. Voy a estar escritos por del Coatepec. maestro de lunes de meditación, de la revista, no nos las han mandado, por favor. Muy bien, bella familia, que tengan muy linda mañana. Aquí les dejo los datos una vez más. Quien quiera el libro, aquí me quedo 2 minutitos para dejarle los datos que no los he escrito todavía. Aquí está el teléfono de nuestra amiga Mayela, quien está mandando los libros aquí en México.
A lo mejor les puede dar una opción si no están en México, fuera del país, Ok, fuera de México, así que pregúntenle, aquí está su teléfono, ella es muy amable, está para servirles, de verdad es una gran amiga. Y bueno, fue una decisión del maestro dar una promoción en todos sus paquetes de libros, como están allí todos juntitos los 6 libros que escribió, eh, pues quiso casi bajar el 50% de su costo a las primeras 10 personas. Así que ustedes pueden allí poner que lo vi en charlas con un gurú, el descuento de los libros y con mucho gusto se los hacen también. Eh, que tengan un hermoso día. Si algo se les ofrece y les puedo yo servir, también ya saben que cuentan conmigo. Nos vemos en 15 días nos para vemos. otra charla con un gurú. Adiós, mi querida Trini. Hermosa Adiós. mañana. Adiós. Gracias, gracias a todos. Ana Robles, Victoria Villalobos. Gracias, 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 Marisol. Gracias por acompañarnos hoy a subir la frecuencia un poquito, empezar la mañana o el mediodía, ¿sí? Con alegría también. Gracias.